Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy es el último programa que vamos a hacer en esta temporada sobre literatura. Pero luego en septiembre volveremos, claro, y seguiremos hablando de esto que tanto nos apasiona, como son los libros y los autores, y cómo son capaces de escribir esas cosas tan maravillosas con las que aprendemos y con las que nos entretenemos. Hoy vamos a hablar de un tipo de literatura que posiblemente no hemos tocado en toda la temporada, que es la literatura infantil. Permítame que saludemos a Xavier Eguiguren. Xavier, muy buenos días. ¿Xavier? Hola, buenos días. Hola, pensé que se me había cortado otra vez. Digo, hombre, ¿qué tal todo? No. ¿De vacaciones o Muy a bien. puntito? Vacaciones hasta el domingo, sí. Qué bien, qué bien. Yo espero empezarlas esta semana, que también ya apetece. Ya apetece. Sí. Que luego echamos un poco de menos el trabajo, ¿eh? Pues sí, la rutina se echa de menos, Sí. no creas. Bueno, permíteme que te presente. Xavier es escritor, es cronista, es columnista en prensa y revistas de pensamiento y actualidad. Es autor de los libros Infierno, Cielo y En la Tierra un traje verde, 730.000 pasos sobre los caminos de Santiago, Papá, cuenta mis dibujos, primera y segunda edición en los años 2019 y 2020. Este libro se utiliza como material didáctico y en actividades complementarias en proyectos municipales. Ha estado en 61 colegios nacionales y en 2 internacionales. En 2021 publica el libro de títulos 5 destinos, sonido y colores de un guardia civil. Y en 2022 el libro de título Marta dibuja mis cuentos. Xavier, permíteme que comente que tú eres guardia civil de profesión. Sí, Y además te dedicas, soy guardia civil. a la literatura y además a literatura infantil. Eso es. Mira, si quieres Literatura infantil. empezamos con algún título, porque nosotros nos quejamos o a veces comentamos de que posiblemente la juventud no lee tanto como debiera o que lee menos de lo que nosotros cuando éramos jóvenes leíamos, y posiblemente yo creo que quizás es porque no hay suficientes libros infantiles como para estimular ese hábito en la lectura. Xavier, ¿me oyes? No me dejes, me acuerdo otra vez. Sí, es que te he recibido mal. Sí, dime. Sí, ahora sí. Que decía yo que posiblemente no hay la suficiente lectura infantil como para estimular el hábito de la lectura en los jóvenes, y luego nos quejamos o decimos que posiblemente la gente joven lee menos de lo que debiera. Sí nos quejamos, pero la verdad es que en literatura infantil hay un montón de títulos muy sugerentes, y la literatura infantil en estos últimos tiempos ha pasado de ser lo que antes se consideraba literatura de segunda categoría, tercera categoría, a ser una literatura de primer orden. La verdad es que si queremos que los adultos, que los mayores lean, los adolescentes lean, tenemos que empezar por los coles, tenemos que empezar por los pequeños. Si los niños de 3, 4, 5, 6 años se habitúan al hábito de leer, tendremos futuros lectores. Yo ahí es donde incido, en los coles. En los coles pues lo hago a través de juegos, pues mi literatura es un juego. Yo escribo con mi hija pequeña. Yo invento los cuentos para mi hija pequeña. Qué bueno. Mi hija pequeña hace dibujos y yo me invento un cuento. Con cada dibujo que ella realiza, yo me invento un cuento. Entonces, pues nos hemos habituado los dos, a leer pues jugando. Ahí es donde hay que incidir, en los coles y jugando con los peques. Se hacen unos lectores increíbles. Y hay mucha oferta, ¿eh? Estamos hablando de Papá cuenta mis dibujos. ¿En qué consiste? ¿Qué haces o me estás contando que haces con tu hija? Pues mira, mi hija, vamos a ver, yo en primer lugar quiero decirte que para mí la literatura fue terapéutica. Sí. Yo no era un lector habitual. Tampoco es que me interesara mucho la literatura. De hecho,
te puedo asegurar que a mí la literatura me rechinaba. Yo era más bien de ciencias, soy de ciencias y bueno, pues una enfermedad me acercó hizo que la literatura se acercara a mí. Yo no me acerqué a ella, se acercó ella sola. Yo comprobé que escribiendo cositas pues me sentía mejor y así empecé con mi hija. Así empecé, porque yo he escrito otras cosas, escribía crónicas para la prensa, sobre viajes, prosa poética. Yo, mi estilo habitual era la prosa poética. Pero bueno, un día me aventuré a contarle un cuento a mi hija de un dibujo que ella había realizado un dibujo, me lo enseñó, me gustó, le propuse el juego de inventarme un cuento con ese dibujo y ahí nació mi literatura infantil. Muy peculiar, muy peculiar para mi hija, que luego trascendió a diferentes colegios. Por casualidad, pues lo empezaron a utilizar profes en Castilla y León, fue donde, pese a que yo vivo en Asturias, ahora vivo en Castilla, vivo en Puebla Sanabria, en Zamora. Ah, qué bueno. Pero pese a que yo soy asturiano, he vivido en Asturias, pues empezaron a utilizar mis libros en Castilla, en Valladolid, en Palencia, y a raíz de ese primer dibujo pues surgió este proyecto infantil, jugando con Marta. ¿Hace falta mucha imaginación para llegar a los niños? Hola. Sí, Sí, dime, no te has recibido bien. Digo que si hace falta mucha imaginación para llegar a los niños, porque claro, ellos tienen un coco tan abierto, tan admirable. Sí, es verdad que hace falta una imaginación increíble. Yo había perdido la imaginación, porque han pasado muchos años, yo me dedico a mi trabajo aún a gente de la Guardia Civil, y había perdido esa imaginación infantil, ¿no? que recuperé gracias a mi hija. Mi hija es la que me dio alas para imaginar otros mundos. Entonces, a través de sus dibujos fue como volví a ejercitarme en el arte de imaginar. Y ahora pues me salen cuentos cada 2 por 3 y libros muy chulos que utilizan en coles. Yo recuerdo, es una anécdota mía, cuando yo leía a mi hija cuando era chiquiturria, y lo que más le encantaba es cuando entonaba o personalizaba a los personajes, claro, evidentemente de una forma absolutamente ridícula, y eso a ella le encantaba. Sí. Le encantaba. Sí, eso es lo que hago yo en los colegios. Me disfrazo de abeja o me disfrazo de rana y hago las voces de los personajes, de los duendes, de los animales que utilizamos para como protagonistas de nuestros cuentos, pues mariquitas. Mi hija, en esa edad, que empezamos a jugar con cuentos y dibujos, pues ella lo que hacía básicamente dibujaba animales, mariquitas, saltamontes, abejas, ovejas, vacas. Entonces, bueno, pues nos inventábamos un mundo de la vaca que iba al colegio y que le hacían acoso escolar, porque aparte de inventarme cuentos, yo también pretendía que con mi hija, porque esto te estoy contando algo que yo hice para mi hija, no pretendía que trascendiera. Yo lo que pretendía era inculcarle valores. Entonces, no al acoso escolar, no a la violencia de género. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con víctimas de violencia de género durante varios años y considero que contar los cuentos sobre violencia de género, yo los he contado, yo los he escrito y yo los he llevado a colegios. Sobre no a la violencia de género, no a la violencia doméstica, no al acoso escolar. Hablamos sobre el síndrome de Asperger, hablamos sobre la contaminación por plásticos, siempre con valores, siempre procurando enseñar qué es lo que no debe ocurrir, qué es lo que no tenemos que hacer para que ocurra lo que está ocurriendo, lo que yo he visto todos estos años. Cierto es que parte de lo que yo escribo tiene como base lo que yo he vivido en mi trabajo, es cierto, pero como no quiero ver tanta maldad, tanta negatividad, pues por eso hago estos cuentos. Acabas de mencionar una palabra tremenda, pero que realmente es cierta, que la maldad existe. Claro que existe. Claro que existe. Esa maldad no la ves cuando vas a un cole de infantil. Claro. Fíjate. Claro. Cuando vas a un cole de primaria, no la ves. No. Son niños
que no tienen maldad, que disfrutan con tus cuentos, que saben más que nosotros sobre no violencia, saben mucho más. ¿Qué ocurre? Que evidentemente vamos creciendo y nos vamos, pues los mayores somos los que incidimos en esos pequeños para que sean, pues finalmente, pues sean violentos o sean No, pero surge la violencia. Yo creo que los principios son básicos, ponérselos, metérselo, incluir a los niños en ellos, pero sobre todo se consigue así, que va de prontas, evidentemente jugando. Y yo creo que esos principios luego te van a acompañar el resto de tu vida. Sí. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años, vamos a ver, yo fui a un colegio de Valladolid. Las primeras presentaciones que hice las hice en Valladolid. Colegio Miguel Delibes, yo estudié en el Colegio Miguel Delibes de Valladolid. Cuando yo tenía 10 años, vino el señor Miguel Delibes, ni más ni menos que a darnos una charla sobre literatura en mi cole. Yo fui 40 años después y vi a todos aquellos pequeños que tenían mi edad. A mí me quedó grabada la charla de Miguel Delibes, me quedó grabada de por vida. Yo creo que hay esa semilla de la literatura que muchísimos años después, yo creo que esa semilla quedó en ese momento y afloró. Yo, en cualquier momento que yo asista a un colegio y le cuente la aventura de la literatura, que no es tan fea la literatura como nos la pintan cuando estamos en el instituto y estamos leyendo libros que no nos gustan, es verdad. No te sientes, bueno, no te gusta, la literatura es terapéutica. Lo que pasa es que hay que leer lo que a ti te gusta. Oye, tu hija o tú con tu hija contabas los dibujos que hacía tu hija y luego decidiste, también hacías justo lo contrario, el que tu hija dibujara tus cuentos. Tú le contabas un cuento y ella lo dibujaba, lo plasmaba en dibujitos. Ese es nuestro último libro, Marta dibuja mis cuentos. Es la segunda parte de Papá cuenta mis dibujos, que salió hace un mes y pico, salió en mayo. Ya está en papelería, en librerías, ya está en grandes superficies y empezaré a trabajar con ese libro pues en septiembre. Empezaré en los coles, compatibilizando con mi trabajo, ¿no? Porque yo hago mi trabajo y luego lo tengo compatibilizado con la literatura. Entonces voy a 2-3 colegios mensuales con mis días libres. Yo cojo un día libre, o sea, con mis días de vacaciones, pues los utilizo para ir a los coles a hacer esto. Y sí, yo hacía un cuento, me inventaba un cuento, por ejemplo, sobre la anorexia infantil, que la hay, pues un flamenco, una bebé flamenco que no quiere comer porque se ve gorda, entonces la bebé flamenco pues evidentemente va creciendo y su pelaje no se convierte no adquiere esa tonalidad rosa, pálido, se queda de color gris porque no come. Entonces, para mostrarle a los niños que lo que comemos, nos convertimos en lo que comemos. Si comemos bien y nos alimentamos como hay que alimentarse, pues conseguiremos tener un cuerpo normal, conseguiremos tener pues estaremos bien físicamente y mentalmente. Pues yo me inventé ese cuento y ella pues me dijo, pues voy a dibujarte a la flamenco, ¿no? A la flamenco y me hizo un flamenco muy chulísimo, que no lo tengo aquí, podría mostrártelo, pero no tengo aquí los dibujos. Son dibujos muy bonitos. Ella tenía 9 años en ese momento. Qué maravilla. De todas formas, fíjate que estás tocando un tema realmente importante, es el tema de la alimentación, no solamente el de la anorexia, sino todo lo contrario también, el tema de la obesidad infantil, que es algo que está ahí, es un problema, ¿eh? También. Somos lo que comemos, tenemos que cuidar la alimentación y los padres decidimos directamente a nuestros hijos, ellos lo que ven lo copian. No, está claro, y quizás se ha perdido, y lo hemos hablado muchas veces, durante años llevamos con esto, el tema de caramba, un bocadillo es un bocadillo y aunque sea más cómodo, pero coger un bollo industrial y tan ricamente al cole con él, es más fácil un bocadillo como Dios manda, como somos alimentados siempre. Claro, como siempre, un bocadillo de chorizo, un bocadillo de jamón, un bocadillo de queso. Eso es más saludable. Es verdad, ¿no? De toda la vida. Además es cierto que las gorduras que estamos viendo en muchas ocasiones son gorduras evidentemente motivadas no por un exceso de alimentación, sino por una mala alimentación.
Mala alimentación, efectivamente. Pues eso lo tratamos en este último libro de alimentación. También tratamos la contaminación por plásticos, el uso indiscriminado de plásticos, una delfina que es doctora en un hospital que opera un vallenato a punto de morirse el vallenato porque en su estómago pues tiene como 50 kilos de plástico, entonces lo opera y le salva la vida. Esas cosas que a mi hija, pues yo notaba como ella me estaba esperando el cuento, a ver qué pasaba con el vallenato, y cuando vas a un cole pasa lo mismo, los niños están esperando a ver qué pasa, se salva, no se salva, pues se salvó, qué bien. ¿Y qué pasa con los plásticos? Pues que tiramos los plásticos al mar y los animales se lo comen, y nos lo comemos nosotros después, porque tú te alimentas de pescado, o la sal, incluso la misma sal que se extrae de los océanos, pues contiene trazas de plástico y va a parar a nuestro organismo. Pues todo eso lo ven. Son súper listos, y es que son más listos que nosotros. Ellos enseguida saben lo que tienen que hacer. Sí, además aclimata fenomenal. Oye, una pregunta, ¿tú cuentas muchos cuentos a tu hija o te cuenta tu hija más cuentos a ti? Ahora mismo, yo antes contaba más cuentos a mi hija. Ahora mismo estamos en una fase de que ya tiene bastante que estudiar. Ahora mismo está en vacaciones, pero ha dejado la parte esta de ilustrar. De vez en cuando me hace un dibujo, pero muy de vez en cuando. Ahora mismo está en esa fase de preadolescencia, porque ahora ya tiene 11 años. Y estamos ahora mismo que ni contamos cuentos, intentando disfrutar del verano. Y la verdad que luego vienen los estudios y hay mucho trabajo, mucho estudio. Ya no tiene tiempo casi ni de... Oye, tú tienes un blog en el que la gente puede cotillar, puede entrar y ver multitud de cosas que tiene Xavier ahí puestas. Sí. Le voy a decir el blog que es xaviereguiguren.blogspot.com. Pero vamos, si ustedes buscan por internet Xavier Eguiguren, van a encontrar todo lo que quieran. Con eso es suficiente, ¿no? Sí. Con Xavier Eguiguren lo tiene todo hecho. Sí, ahí hay cuentos grabados, porque yo a veces grabo los cuentos, los grabo para luego ponérselos se lo paso a los profesores, a muchos profes pues que yo conozco les paso los cuentos y ellos se los ponen a sus alumnos. Y luego me llaman y me dicen, oye, están esperando el segundo cuento. Y luego así funcionamos. El boca a boca, yo paso mis cuentos abiertamente a todos los profes. Ajá. Y luego cuando saco el libro pues voy a su colegio, me invitan a su cole, les enseño los dibujos de Marta. Y lo pasamos una mañana estupenda. ¿Cómo te lo pasas? Por 61 colegios yo voy a visitar. Joder, qué bueno, qué bien. Mira, nos hacen aquí preguntas que te la voy a trasladar. Luisma nos dice, de Impulso Literario, dice, ¿cómo reciben los libros los niños? ¿Hay alguno que los rechaza? No, que va. Que va porque ellos lo ven como algo... Lo ven como algo cotidiano. Yo cuento una historia real, una historia de un padre y una hija que juegan a dibujar y a inventarse cuentos. Eso lo puede hacer cualquier padre, cualquier hija, cualquier madre, cualquier hijo, lo puede hacer cualquiera. Lo ven como algo muy cotidiano. Y las cosas que yo cuento en esos cuentos, hay muchos peques que se ven reflejados en esas historias. Es algo muy cotidiano, con lo cual no lo rechazan. No, al contrario, lo asimilan muy bien. Y cuando hablo sobre acoso escolar, por ejemplo, del Leoncio León que acosa a una mariposa que se llama Colorín, ellos saben que Leoncio está haciendo algo súper malo, ¿no? Y al final Leoncio pide perdón y les preguntamos a los peques, si veis a un compañero o compañera solo en el patio triste, ¿qué hacéis? Lo asimilan como algo que puede ocurrir en cualquier momento y que de hecho ha ocurrido o ocurrirá o que ellos mismos han visto o han escuchado en su propio cuerpo. Por eso te digo que lo asimilan. Qué bueno. Oye, ¿qué anécdota nos preguntan? ¿Qué anécdota nos puedes contar que te haya sorprendido? Los niños en ocasiones son imprevisibles, ¿verdad? Totalmente. Además, es que es un público, a mí me ha enganchado, es un público que o te echa patadas con los libros, con los dibujos guardados en la carpeta. Sí, porque además su sinceridad es tremenda. ¿No? Total, absolutamente. Yo, lo que pasa es que he aprendido a ganarme... Bueno, yo tengo 3 hijas, ¿no? Entonces, pues la lucha diaria con 3 hijas, pues aprendes a sobrevivir, a hacerles marionetas o a mantenerlas entretenidas, con lo cual esto lo he llevado lo he hecho extensible a los coles. Yo alterno literatura, chistes y vivencias con mi hija. Entonces, claro, la vivencia que más les gusta a ellos
que yo les cuente, es cuando mi hija y yo fuimos a París, al Instituto Cervantes, a presentar nuestros cuentos. Qué bueno. Y aquí, el primer colegio que nos recibió fue el Colegio Federico García Lorca de París. Es un colegio español, pero está en París. Sí. Y nos recibieron ahí un montón de niños. Nosotros llegábamos tarde porque, claro, París pues es muy grande, llegan coches, retenciones tremendas, llegamos tardísimo. Y ya, pues según llegamos, ya la que organizaba el evento nos dijo, venga, os podéis cambiar allí. Y entramos en una habitación y nos cambiamos, ¿no? Mi hija, claro, al principio nos disfrazábamos de Cocodrilo ella y la rana yo. Fueron los dos primeros dibujos que ella hizo, Coco el suertudo y Juana la rana. Entonces nos disfrazábamos de Cocodrilo y de rana para contar los cuentos. Qué bueno. Bueno, pues nos metimos en una habitación, cambiándonos, ella se cambió súper rápido, pum, 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 se puso su disfraz, se apoyó en una pared y me miró de arriba abajo, tenía ella 7 años, ¿eh? Y miró de arriba abajo y me dice, yo me estaba poniendo el disfraz de rana y me dice, jo, papá, estás ridículo. Entonces me quedé así como diciendo, pero bueno, ¿pero tú de qué vas? Muy ridículo. Oye, vamos a contar cuentos de esto. Y la verdad que, joder, pues podías darme un poco de vidilla, porque ahora voy súper nervioso. Es el primer colegio así. Y la verdad que luego nos lo pasamos genial, contamos los cuentos, los niños utilizaron nuestro libro en ese colegio. Esa es la anécdota que más les gusta a los peques cuando voy a un colegio y les digo, pero a vosotros os parece que yo estoy ridículo, y les enseño una foto disfrazado de rana y dicen, no, sí, está ridículo. Ese es nuestro juego. Hombre, yo utilizando la sinceridad de los niños, estoy convencido de que estaba absolutamente ridículo. Totalmente. Totalmente. Sí, pero que en ocasiones el ponernos en ridículo es algo agradable y es algo bueno, no es nada malo. A mí me gusta. Voy disfrazado de abeja a un colegio y me gusta. Una anécdota muy chula está dentro del ámbito de la Guardia Civil. Yo, el año pasado, por el Día de la Patria, el 12 de octubre, pues, Sí. me ofrecí para contarle cuentos a los pequeños del cuartel. Qué bueno. Y mi jefe, mi capitán, sabía que me dijeron que yo me disfrazaba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le conté cuentos a los peques, un montón de peques del cuartel, es un cuartel grande. Cuando termina, vi a mi capitán que estaba ahí oteando, ojeando, y me acerco a él. ¿Qué, le ha gustado? Me dice, sí, pues está muy bien, la verdad que esta es una actividad muy chula. ¿Y por qué no te has disfrazado? Y le digo yo, ¿usted qué quiere? ¿Que me echen de la Guardia Civil? ¿Quiere librarse de mí? Dice, no, hombre, no, esos son puntos, hombre, eso está muy bien. La verdad es una actividad muy, muy chula, muy bonita. Sí, además es lo que comentamos, que bueno, entretener a un crío siempre es agradable, pero si aparte de entretenerle, aparte de ilusionarle, le vas inculcando valores, unos valores que, como tú muy bien decías antes, se quedan para el resto de sus días. Eso es buenísimo. Para el resto de la vida. Lo que un niño aprende jugando, no se le olvida jamás. No. Aparte es que la mejor forma de que aprendan jugando. Totalmente. Sí. Aprenden lectura, porque utilizan, yo le digo a coles, los niños leen los cuentos, cada niño lee un cuento, hacen plastilina con los personajes, hacen dibujos con los personajes, sacan los valores de cada cuento. La verdad es que es un libro súper sencillo. Y al mismo tiempo, pues muy didáctico. A mí me ha servido para inculcarle valores a mi hija, con lo cual, a mí me ha servido. Y ha sido jugando e inventando. Y a lo mejor también para observar tú cosas que no habías planteado, los niños te lo plantean y te hacen pensar, ¿eh? Sí. Cada experiencia, cada curso, cada cole que voy, aprendo nuevas cosas. De hecho, aprendo cada día, porque yo no soy escritor profesional. A ver, yo soy escritor, pues digamos que a mí me cogió ya mayor la literatura y completamente analfabeto, ¿eh? Vamos a ser realistas. Yo, si me hubiera preparado desde jovencito, hubiera leído todo lo que tenía que haber leído, hubiera incidido en temas que me hubiera gustado. Por ejemplo, ahora pues, la docencia me apasiona. Pues posiblemente hubiera escrito más libros y hubieran sido mucho mejores, ¿no? Pero me conformo, me he cogido tarde, pero me está llenando un vacío que tenía un vacío y una patología. Me ha sacado de una patología. Qué bueno. Mira, nos dice Ale Garmoy que le encanta la literatura infantil. Yo he de reconocer que he leído muchos libros cuando mi hija era más pequeñita. Y leía libros infantiles, yo también me los leía, y de verdad que ha habido libros que me han sorprendido muchísimo, para bien.
para bien, y que lo he disfrutado, ¿eh? Que Sí, mucha sí, sí. literatura infantil que merece la pena leerla, aun siendo adultos, claro. Ujú. Qué bueno. Yo estoy leyendo ahora más literatura infantil de la que he leído nunca, Sí, sí. pero porque tengo que aprender de autores consagrados y tengo que aprender de grandes obras para poder yo escribir. Si no se lee, no se puede escribir, es Ujú. imposible. Está claro. Entonces, bueno, nunca es tarde. De hecho, yo ahora estoy escribiendo libros sobre emociones y Sobre es una aventura de una policía, un perro Ajá. policía bueno, que tiene que investigar la sustracción de emociones en una ciudad. Entonces, hay Sí. sustracción y cambio de emociones. Entonces, hay un malo malísimo que cambia las emociones a una serie de personajes. Le cambia la tristeza por la melancolía o le cambia la alegría por el miedo. Entonces, Qué anda bueno. investigando el perro. Joder, qué Pero he bonito. tenido que leer muchos libros sobre emociones y preguntarle a muchos profesores y algún que otro psicólogo para que me me aclarará muchas dudas que tengo. Joder, qué bonito. Pues realmente apetece mucho el leer ese libro. Fíjate, el cambio de las emociones. Qué curioso. Sí, A ver si cuando lo tienes podemos hablar de ello. ¿Te parece? sí, 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 Venga. sí, cuando quieras. Xavier, te agradezco muchísimo que nos haya atendido, te agradezco muchísimo la labor que haces y sigue con nuestros niños, porque de alguna forma, ya sé que es un poco utópico, pero es cierto que es real, y es que son el futuro de nuestra sociedad y de nuestra vida, los chavalillos. No, Hola, no me digas que se me ha cortado. solo el Ah, presente. son el presente, Sí, estoy de acuerdo contigo. son solo el presente. Yo les digo siempre, no sois el futuro, sois el presente. Ya, vosotros ya sois el presente y tenéis que cambiar este mundo. Se cambia desde las... Está claro. Mejorar siempre es interesante. Xavier Eguiruren, se nos está cortando la conexión, no hemos tenido suerte con ello, pero vamos. Una labor. a- No habría Guardia Civil, no habría absolutamente nada. Hola, Javier, no fastidies. Sí, hola. Sí, que se nos está cortando, Sí, decías. sí. Sí, digo que los docentes tienen una labor encomiable, que sin docentes Hombre, no habría ni claro, bomberos, ni policías, ni médicos, ni está claro. enfermeras, ni... Está claro, No es una habría labor nada. y posiblemente esté poco valorada en nuestro país para lo que realmente merece. Están formando las nuevas generaciones, eso es muy importante. Xavier Eguiguren, ha sido un placer tenerte aquí en Nordeste Radio Sí, y volveremos a hablar, ¿vale? muchas gracias igualmente. Un Un saludo. abrazo muy fuerte. Amigos, pero me encanta la literatura infantil, el inculcar principios a nuestros chavalillos mientras juegan, mientras se entretienen, mientras aprenden, es una maravilla. Es una labor que hace Xavier Eguiguren en sus ratos, qué bueno. Nos vamos, pero dentro de un ratito volveremos con Ponte al Día. Tenemos muchas cosas que contarles. Entre ellas vendrá el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, para contarnos lo que pasa con la casa esa que se está derruida y no está derruida, cómo poder arreglarlo. En un ratito volvemos. Venga, hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.